Hola Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor para la comisión y mío personal que nos hayas aceptado hacerte esta entrevista en el marco de la celebración de un aniversario más del Tratado de Marrakech, que tú tuviste una parte muy activa y queremos hablar sobre este tema, porque este mes, el mes de junio, el blog principalmente está dedicado al Tratado de Marrakech, que mucha gente no sabrá de qué se trata, pero tú nos vas a enseñar. Manuel no necesita presentación, pero voy a decir algunas palabras sobre su historia, su currículum. Fue director general del Instituto Nacional del Derecho de Autor durante 2 sexenios y durante esa época fue miembro de la Conferencia Diplomática del Tratado de Marrakech y fue redactor del mismo. La fecha del tratado es el 25 de junio del 2014. Actualmente se desempeña como abogado consejero en Basham Rins y Correa, en tecnologías y en litigio. Manuelito, pasemos al tema en sí. ¿Por qué nace el Tratado de Marrakech? ¿Qué es y a quién beneficia? Muchas gracias, Gloria. Pues para mí es un gusto estar contigo, estar en AMPI, en nuestra querida organización. Y pues yo les mando un gran abrazo a todo el consejo de AMPI, a todos los expresidentes. También le envío un saludo a Lorena Martínez, que nos ha tenido muy activa por medio de la red y en todos los temas. Y también pues mandarles un fuerte abrazo y mis mejores deseos en esta época que estamos viviendo y que saldremos adelante, por supuesto. Y contestando tu pregunta, Gloria, el Tratado de Marrakech, que conocemos normalmente como el Tratado de Marrakech, es un tratado para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual y con otras dificultades para acceder al texto impreso. Este tratado fue firmado por México precisamente en Marrakech, Marruecos, como tú lo comentabas, el 28 de junio del año 2013 y entró en vigor el 30 de septiembre del 2016. ¿Qué se necesita para que cualquier tratado internacional empiece a surtir efectos a nivel mundial? Lo que se necesita es la adhesión de los países a ese tratado. Esto quiere decir que hay una ratificación oficial por parte de un país para adherirse al tratado. El caso de Marrakech fueron 20 adhesiones de países. Este fue un tema que se tuvo que impulsar muchísimo porque la mayoría de los tratados, por lo menos dentro del seno de la OMPI, tenía que tener 30 adhesiones. Entonces, lo que yo fomentaba era ¿por qué 30 adhesiones? Y yo proponía 20 adhesiones. ¿Y cuál fue la razón final? La razón final es que es un tratado de derechos humanos en materia de derechos de autor. Entonces necesitaba tener un mayor privilegio para una entrada en vigor lo antes posible. ¿Qué es lo importante del Tratado de Marrakech? Con el Tratado de Marrakech se puede ahora publicar libremente un libro en cualquier formato, por supuesto, Gloria, el formato en braille, y se puede publicar en cualquier idioma para una persona ciega o con discapacidad visual, sin tener que hacer pago de regalías o requerir algún tipo de autorización por parte del autor o por parte del editor. Ese es el centro del Tratado de Marrakech. Aquí hubo manifestaciones de la Unión Mundial de Ciegos en donde ellos reclamaban que tenían hambre de libros de las personas ciegas. ¿Por qué? Porque no hay casi libros en braille, Gloria. No hay casi libros en braille en todo el mundo. Entonces, la hambruna que llamó la Unión Mundial de Ciegos de la necesidad de las personas con discapacidad visual
era enorme. No podían tener acceso a un libro. Imagínate, Gloria, que no pudieras tener un libro en tus manos, no pudieras tener el acceso a un libro, lo que sería de la vida cotidiana, donde los abogados constantemente estamos leyendo. Entonces, el tratado es la oportunidad que tienen estas personas con discapacidad visual para tener acceso a un libro. Y si tienes el acceso y tú lo vives todos los días, y lo hemos vivido, el acceso a un libro te da acceso a la educación, te da acceso a la cultura, también te da acceso al entretenimiento, te da acceso a un trabajo. Y sobre todo, para estas personas con discapacidad visual, te da una igualdad de oportunidades, como las que hemos tenido tú, yo, todos los miembros de AMPI. Y sobre todo también a una vida independiente. A una vida independiente y a una libertad. De ahí la importancia que tiene el Tratado de Marrakech en todo el mundo. Oye, Manuel, una cosa es el tratado, una cosa es la letra, una cosa es que sea adoptado por los países miembros de la OMS, pero en la realidad, ¿qué es lo que pasa? En la realidad, ¿realmente está funcionando el tratado? ¿Se respeta el tratado? Por supuesto. Hablemos a nivel mundial y hablemos en México. Mira, el alcance de los beneficiarios del Tratado de Marrakech son más de 285 millones de personas con discapacidad visual en todo el mundo. 285 millones, más del doble de la población de nuestro país. Si lo manejamos dentro del contexto internacional, las discapacidades en el mundo promedian el 8%. 8% de la población total son las personas con discapacidad en todo el mundo. Y en México tenemos el 5% de discapacitados en nuestro país. Y la segunda causa de discapacidad, por supuesto, es la visual. Entonces, este problema se tuvo que haber atendido hace mucho tiempo, pero hoy tenemos la suerte de contar en todo el mundo y en México, por supuesto, con el Tratado de Marrakech. ¿Y cómo se controla o se le da seguimiento al tratado? Mira, aquí el punto es el darles accesibilidad de los libros en cualquier lenguaje. Estamos hablando del braille, por ejemplo, o los metadatos y cualquier programa de computación en que pueda una persona con discapacidad visual el poder leerlo, el poderlo leer. Y fue una causa que se tenía que llevar a cabo en todas partes del mundo y al mismo tiempo. No hubiera podido ser un esfuerzo nacional, sino tiene que ser un esfuerzo internacional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear bases de datos que contengan los libros, que contengan el formato en braille, que contengan el metadato, que puedan contener ese programa de computación que lo pueda hacer accesible hacia las personas con discapacidad y con ello que esos libros, por llamarlo de alguna manera, estén traducidos al braille y que se conjunten todos esos libros en esa base de datos para darles el acceso a las personas con discapacidad visual. Esto, en términos del Tratado de Marrakech, se conoce como el intercambio transfronterizo de libros. Es decir, todos los países miembros se comprometieron a ir incrementando esta base de datos. Por citarte algún ejemplo, si de repente tenemos el Quijote de la Mancha y ese Quijote de la Mancha está traducido en braille y está traducido en inglés, ya no habrá necesidad de que alguien más haga este trabajo. Se pone en la base de datos y cualquier persona con discapacidad puede tener acceso a ese libro. Y con ello se hace del conocimiento. Y con ello se puede disfrutar de ese libro. Pero lo más importante son los libros en materia educativa.
Eso es lo más importante para que te dé una oportunidad de estudiar, de poder ir a una universidad. Manuel, ¿cuál fue tu actuación como presidente del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI en el Tratado de Marrakech? Mira, Gloria, la idea que teníamos en el Indautor era de verdad hacer el bien y poder hacer el bien al mayor número de personas y también a los más necesitados. Y una de las cuestiones que surgió fue precisamente el Tratado de Marrakech. Y lo tomamos como una bandera, como una bandera. ¿Por qué? Porque es el primer tratado en materia de derechos de autor con derechos humanos. Ese fue un emblema que tomamos dentro del Indautor. Y te voy a dar un ejemplo para quizá tener mayores datos. Un día vengo en el coche, en el tráfico de la Ciudad de México, y recibo un correo de una persona que solicitaba información para inscribir una obra. Estoy en el coche, en el tráfico, pues contesto el correo diciendo los requisitos para poder registrar una obra en el Indautor. Y me agradece la persona que le envió los requisitos y me dice, oiga, muchas gracias por su pronta respuesta. Y le digo, no, pues estamos a sus órdenes. Me dice, es que para mí es muy importante registrar mi tesis de licenciatura. Digo, oiga, pues muchas felicidades por su tesis, estamos encantados de servirlo. Y me dice, bueno, es que lo que pasa es que me urge registrarla porque soy una persona ciega. Y yo con él charteando por el correo electrónico. Y le digo, oiga, ¿y cómo nos podemos comunicar? Y me dice esta persona, por medio de un metadato, por medio de un programa que tengo yo en mi máquina que me hace accesible, por eso puedo comunicarme. Le digo, oiga, pero ¿cómo? Sí, aquí me puedo comunicar. Entonces, para resumir un poco esta experiencia, ¿qué necesita un ciego para salir adelante en México? Uno, necesita saber braille, que no es tan fácil. Necesita saber inglés. ¿Por qué? Porque la idea es que tiene que poder leer braille en inglés. Luego tiene que tener dinero. ¿Por qué? Porque va a tener que salir del país para poder estudiar. ¿Y por qué salir del país? Porque los libros están fuera de México, están en los países en desarrollo. Entonces, eso es lo que le va a dar la oportunidad, ese libro, de poder estudiar una carrera. Ese es el sentido. Esas son las razones. Entonces, lo tomamos muy en serio. Y afortunadamente, en ese momento, tuvimos la oportunidad de poder presidir el Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos en la OMPI. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en esos trabajos? Primero, la Unión Mundial de Ciegos tenía un proyecto, pero ese proyecto, no realizado por abogados, lo tuvimos que retomar para darle un lenguaje jurídico, para tener propuestas reales y para poder hacer que ese proyecto tuviera realmente un alcance internacional. Posteriormente, me tocó presidir todas las negociaciones del tratado en asambleas plenarias y extraordinarias dentro de la OMPI. Como tú recordarás, Gloria, hay diferentes comités dentro del seno de la OMPI. Uno de ellos es el Comité de Derechos de Autor. Entonces, ahí me tocó el llevar a cabo todas las negociaciones para llevar ese documento, ese tratado, a buen fin. Los comités se organizan en asambleas plenarias, ordinarias y extraordinarias. Y ahí, enfrente de más de 193 países, enfrente de los organismos no gubernamentales, enfrente de todo el personal de la OMPI, que es la que funciona como secretaría, empiezan a darse todas las negociaciones de cualquier tipo de tratado. Y ahí los países empiezan a aportar ideas. Posteriormente, el presidente tiene la facultad de poder escoger el formato. Si se negocia en
plenaria o se negocia en reuniones más pequeñas. Esas reuniones más pequeñas es donde más trabajo se hace y se hace con el objeto de dar la agilidez a las negociaciones. Aquí se toma ya otro salón. La OMPI tiene 2 salones espectaculares para las reuniones plenarias, pero hay también salas pequeñas. El nombre de la sala que recuerdo ahorita es la Utenhagen, y ahí se reúnen los representantes de los grupos regionales. Es decir, cada región tiene un representante de Latinoamérica, un representante de los países desarrollados, está el grupo africano, está el grupo asiático, todos representados, y ahí puedes invitar a la reunión a uno o dos, la puedes ampliar a 1 o 2 países que quieran acompañar a estos representantes de cada una de las regiones. Y ahí, en pantalla, ahí con el texto, ahí con las ideas, se empiezan a negociar los tratados. Y de ahí pasan los acuerdos a plenaria para que estos puedan ser aprobados. El tratado, caso concreto de Marrakech, llevó 3 años para obtener este tratado. En realidad suena mucho 3 años, pero en realidad en un contexto internacional son pocos años. Hay tratados que llevan más de 25 años tratándose de llegar a un acuerdo, como es el caso del acuerdo de radiodifusión, que es un Roma Plus, que se está negociando hace más de 25 años en la OMPI y no se llega a tener un acuerdo. Entonces, ahí tuvimos la intención, ahí tuvimos el esfuerzo, ahí tuvimos la voluntad de los países para poder llegar a buen puerto con el Tratado de Marrakech después de 3 años de negociaciones. Tengo Luego, entendido que fuiste tú de los redactores también, ¿no? lo que tratamos de hacer es darle forma, una forma jurídica y una forma real al Tratado de Marrakech. Y con ello, con la voluntad de los países y con el aplomo y con la intención y con la bandera de ser un tratado humano, pues hubo más sensibilidad en los países para llegar a buen puerto. Pero no faltaba solamente tener el tratado. Tú sabes que el artículo 133 de nuestra Constitución Política se obliga a que cualquier tratado internacional tiene que ser refrendado por el Senado. Entonces, ahí viene la otra labor, el México, que era llegar al Senado, llegar a las comisiones del Senado. En el caso, recuerdo, la Comisión de Normatividad, la de Estudios Legislativos y sobre todo la de Relaciones Exteriores, con el objeto de poder ratificar el Tratado de Marrakech. Se trabaja en comisiones del Senado mexicano y posteriormente pasa al Pleno del Senado para su ratificación. Y finalmente, pues, tuve la oportunidad de firmar el Tratado de Marrakech con poder plenipotenciario del presidente de la República. ¿Para qué? Pues para que surtiera efectos en México. ¿Y eso cuánto tiempo te llevó? Pues esto llevó, pues más de, estamos hablando de 3 años, 3 años aproximadamente el poderlo hacer. Pero era tanto el cariño por el Tratado de Marrakech que lo que tuvimos que hacer fue hacer 2 estrategias. La internacional, donde estábamos presidiendo los trabajos Sí, dentro de esa la ya ONU. la hablamos ahora en México. Y en México, lo que hicimos fue impulsar la reforma al artículo 148, fracción octava de nuestra ley. Entonces, ahí lo Eso que... me lleva, perdón que te interrumpa, eso me lleva a preguntarte, porque tengo entendido que hubo amparos a esa reforma, ¿no? Sí, claro, por supuesto, hubo amparos con el proyecto de reforma que se presentó, que se hizo por conducto de un senador, que también hubo que acudir a comisiones para explicar el alcance y el contenido precisamente del tratado internacional. Y el proceso pues tampoco es sencillo. ¿Por qué? Porque la iniciativa fue por la Cámara de Senadores. Luego tuvo que pasar a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados hicieron modificaciones, pero modificaciones muy positivas. ¿Por qué? Porque la idea, como hemos platicado, es que ese tratado beneficia a las personas con discapacidad visual. Entonces, lo que hace la Cámara de Diputados es decir, bueno, ¿y por qué nada más a los discapacitados visuales? Que sea cualquier tipo de discapacitado el poderle dar el acceso a los libros. Entonces, hace la modificación
tiene que regresar el proyecto a la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Senadores, a aprobar la modificación y luego a aprobarlo en pleno para que pudiera surtir efectos. Pero hubo una cosa muy curiosa, Gloria. Estas dos pistas que abrimos, la internacional y la nacional, tuvo un resultado muy curioso. ¿Por qué? Porque en México se implementó el tratado antes de su entrada en vigor. Es decir, un año, 6 meses antes de la entrada en vigor del Tratado de Marrakech, que fue el 30 de septiembre del 2016, la reforma ya era vigente en la Ley Federal del Derecho de Autor desde el 17 de marzo del 2015. Entonces, ¿qué quiere decir? Que trabajamos México más rápido que las negociaciones del Tratado de Marrakech. Y efectivamente, Gloria, hubo muchos amparos. Hubo más de 150 o 180 amparos presentando la inconstitucionalidad de la reforma por parte de algunos editores. Los editores sentían que iba a haber una competencia desleal porque se le estaba autorizando a otras personas editar libremente libros en braille. Entonces ellos pensaron que iba a afectar su mercado, cuando en realidad no es cierto. El mercado del libro en braille es del 1% de lo que se publica en nuestro país. O sea, es nada. Y los editores, muchos de los editores no saben cómo editar un libro en braille. No saben armar ese libro en braille. No saben cómo tiene que guiarse ese libro en braille, cómo deben de ser las páginas, el costo del papel es muy alto y es un libro muy caro, donde vas a tener un mercado del 1%. Entonces, en muchas ocasiones no vale la pena el poder lucrar con ese tipo de libros. Entonces, la realidad fue que, pues que no afectaba todo el mercado. ¿Cuál fue la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia, después de emitir 5, 6, 7, empezó a resolver todos los asuntos y declaró finalmente constitucional la reforma del artículo 148 a la fracción 8, toda vez que es concorde con la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, impulsada también por un mexicano, que yo recuerdo con mucho cariño, a don Gilberto Rincón Gallardo. Entonces, hoy por hoy, la reforma es totalmente válida, es totalmente constitucional y surte plenos efectos. En la práctica, ¿cuáles son, cómo se monitorea la aplicación o el respeto al tratado? Hay dos vertientes, Gloria, en este sentido. Una es la creación de esta base de datos que inicialmente comentábamos, que es un gran proyecto emanado precisamente del Tratado de Marrakech y se conoce como el consorcio ABC de la OMPI. Ese consorcio ABC es el que se está encargando de que esa base de datos se vaya incrementando y que cada día sea de mayor utilidad para todas las personas con discapacidad visual. Y por la otra parte, como tú sabes, todos los tratados en materia de propiedad intelectual son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, para cada tratado se crea un comité ejecutivo y se crea la presidencia de un comité, absolutamente en todos los tratados. Entonces, ahí se va llevando una administración de los tratados. Y hay asambleas y comités ejecutivos, en este caso el Tratado de Marrakech, pero también lo hay del Tratado de Berna o de Roma o del Acta de París. ¿Por qué? Porque la función principal que tiene la OMPI es la creación de tratados internacionales. Después de la creación de los tratados internacionales, viene la administración de los tratados internacionales. Y ahí es donde vienen las modificaciones. Y ahí es donde nacen quizá también otros tratados internacionales. Entonces, ha sido un éxito para la OMPI el haber tenido el Tratado de Marrakech y el Tratado de Beijing, que en otra ocasión pudiéramos hablar de él. Pero son los dos últimos tratados que nacieron precisamente del seno de la OMPI y que son administrados por la OMPI. Yo recuerdo muy bien que fue una gran bandera tuya
durante tu gestión como director de Indautor. Me imagino que con esa experiencia has de tener muchísimas anécdotas. ¿Tienes alguna que nos puedas compartir aquí a los miembros de AMPI? Pues mira, es una gran responsabilidad, Gloria, presidir en comité dentro de la OMPI. Y créeme que realmente hice todos los esfuerzos para que esto se pudiera lograr. Y entre varias ideas que teníamos, una fue el invitar a este gran cantante Stevie Wonder, invitarlo al Comité de Derechos de Autor de la OMPI para que dijera algunas palabras a los 193 países miembros de la OMPI. El señor Wonder, Stevie Wonder, aceptó la invitación. Llegó al comité y efectuó un discurso muy humano, muy sensible, donde él explicaba la manera de que un discapacitado visual vive entre sombras, vive en la oscuridad, vive sin tener acceso, vive sin conectividad. Y fue muy sensible y muy humano ese discurso. Y por otra parte también fue muy enérgico, al enfatizar que era necesario tener ese tratado de Marrakech. Fue una presencia de alguien externo a un país, dentro de un organismo internacional, que habló con la verdad y con la sensibilidad para ser conscientes o más conscientes a muchos países sobre la importancia que tenía en aquel momento el proyecto de tratado de Marrakech. Ese fue algo muy, muy importante. Y luego quizá para suavizar las cosas, yo le preguntaba al señor Stevie Wonder, oiga, y si logramos hacerlo, ¿usted nos ofrecería un concierto a todos los países miembros de la OMPI? Dice, por supuesto, y lo haría con un gran gusto para celebrar el final de esos trabajos. ¿Y qué crees, Gloria? Lo ¿Qué cumplió. se hizo? Lo cumplió. El señor Stevie Wonder fue a cantar, fue con todo su equipo, con todo lo que implica trasladar a una estrella a Marruecos, África, a dar ese concierto, a los países que trabajaron juntos a favor de una causa humana, a favor de una cuestión positiva, a favor de un grupo de personas débiles. Y fue un gran momento, un momento muy emotivo, un momento en que se nos salían las lágrimas a vicepresidentes, a embajadores, a delegados, y que todo el mundo nos abrazábamos por haber conseguido algo tan humano como lo es el Tratado de Marrakech. Algo que beneficia a 285 millones de personas en todo el mundo. Eso fue una fiesta extraordinaria. Era como estar en Disneylandia, subirte al carrito y estar escuchando la canción de It's a Small World After All. Así fue, así fue. Todo el mundo literalmente estaba unido a favor de una causa de los discapacitados. Esa fue una gran experiencia que tuvimos la oportunidad de vivir. Y también otra que en el momento en que se aprueba el Tratado de Marrakech, llega la Unión Mundial de Ciegos, que luchó tanto por tener ese tratado y que pudiera expresar las gracias al presidente por hacer ver a un ciego. Esa fue la expresión que nunca se me va a olvidar. Gracias por hacer ver a un ciego. Y es cierto, un libro te hace ver muchas cosas. Entonces, son dos grandes momentos que recuerdo con mucho cariño del Tratado de Marrakech. ¿Qué, qué anécdota tan padre y qué experiencia tuviste que haber pasado? Y muchísimas gracias por compartirla con nosotros. ¿Qué es lo que le quisieras decir a los miembros de AMPI? Gloria, pues mira, yo quisiera hacer una invitación para que los miembros de AMPI
de alguna manera, estén presentes dentro de los comités, dentro de las asambleas de la OMPI. Es muy importante que miembros de AMPI estén presentes en las sesiones de la OMPI. Entiendo que no es fácil trasladarse cuando todo esto termine, que no es fácil el esfuerzo económico. Entiendo también que es tiempo invertido en acudir a la OMPI, pero también creo que es muy necesario. La OMPI es donde se cocina la propiedad intelectual. Es la cocina donde se hace. Entonces, hay que estar presentes dentro de ese seno de la OMPI. En cualquier comité, en el de patentes, en el de marcas, en el arreglo de Madrid, en los de derechos de autor, en el de conocimientos tradicionales, en todos, pero estar presentes. Es muy importante que AMPI pudiera estar presente. Sé que no es fácil, pero debemos de intentar hacer las cosas. Y también dar un mensaje muy claro a los jóvenes de AMPI, que cada día son más y me da muchísimo gusto verlos. Y decirles que el ser abogado, el ser especialista en materia de propiedad intelectual, nos da una gran ventaja en los foros de la OMPI. ¿Por qué? Porque somos los especialistas. Los países están conformados por diplomáticos. Entonces, el ser un abogado, el ser un especialista, el que pueda dar una opinión, el que pueda dar una repercusión, el que pueda evitar que el sistema se desequilibre, el que pueda evitar que una mala idea no tome forma y explique el por qué, es de gran utilidad. Así que yo invitaría a todos los jóvenes a hacerse presentes en los eventos, en los cursos que da la OMPI, en todas las realizaciones que hace la OMPI y en todas las políticas que hace la OMPI, porque primero les va a servir y segundo, tienen seguramente mucho que dar y mucho que aportar para el equilibrio del sistema de propiedad intelectual en todo el mundo. Yo creo que, Manuel, que con esta experiencia que hemos pasado durante los 2 meses y medio, el aprender a nuevas formas de trabajo, reunirnos como nos estamos reuniendo ahorita, yo creo que hasta la OMPI va a lanzar más cursos y la gente, los jóvenes, no van a tener que trasladarse como era en el pasado, ¿no? Y yo creo que estamos aprendiendo en estos momentos una nueva forma de hacer las cosas y que nos va a facilitar ese acercamiento. ¿Tú qué opinas? Así es, así es. Y hoy se fortalece. Yo creo que se fortalece la propiedad intelectual, se fortalece con las nuevas tecnologías, con los nuevos métodos de comunicación, con todo lo que es la era digital, con la entrada en vigor del TECMEC, con la entrada en vigor de otros acuerdos bilaterales que tiene México con otros países, con acuerdos multilaterales, con acuerdos regionales como el TECMEC, con tratados internacionales como es el Tratado de Marrakech, como es también el Tratado de Beijing, como viene existiendo la globalización y cómo la tecnología nos está uniendo y cómo el uso de obras dentro de la era digital, el cobro de regalías, las sociedades de gestión colectiva y todo lo que estamos viviendo en estos momentos de contingencia sanitaria, todo esto es propiedad intelectual. Toda la lucha por las patentes, toda la lucha por las mejoras, todo es propiedad intelectual. Entonces yo sí siento, creo, vivo y deseo que es el momento de la propiedad intelectual. Este es nuestro momento y nosotros como AMPI tenemos que ir liderando cada paso, liderando cada mecanismo y cada regulación para el fortalecimiento de la propiedad intelectual y del sistema de propiedad intelectual en todo el mundo. Antes de finalizar, podemos programar en un futuro otra entrevista sobre el Tratado de Beijing. Yo quisiera que nos dijeras de qué va para dejar el gusanito puesto antes de que termine. Muchas gracias, Gloria. El Tratado de Beijing es un tratado social, es un tratado que está encaminado a una ayuda. ¿A una ayuda a quién? A los actores y a los músicos que aparecen en el cine, que aparecen en las series de televisión,
que aparecen en todos estos medios de comunicación que hoy nos dan de gran ayuda. Ya entró en vigor el Tratado de Beijing en todo el mundo y yo creo que es una gran oportunidad para conocerlo y va a haber unas repercusiones muy fuertes a nivel internacional y va a haber repercusiones en empresas, económicamente hablando. Entonces, bien vale la pena quizá el poderlos comunicar con el Tratado de Beijing, como lo hicimos ahora con este tratado tan humano que es el Tratado de Marrakech. Manuel, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿qué te llevas? A mí me encanta terminar las entrevistas preguntando, ¿qué te llevas de esta entrevista? Pues me llevo de esta entrevista la ilusión de que todos podamos colaborar en cosas también humanas, como es el Tratado de Marrakech. Me llevo también el gran cariño de AMPI, que siempre lo he tenido y lo tengo y lo tendré, y veo la fortaleza que se ha dado con AMPI a pesar de estos momentos que estamos viviendo de contingencia, lo difícil que ha sido liderar, pero también lo positivo y los resultados que ha dado AMPI dentro de todo lo que se está organizando en este momento. Y yo creo que todos nos sentimos más cercanos a AMPI, nos sentimos más miembros de AMPI cada vez que recibimos un mensaje de Lorena, cada vez que recibimos una invitación para una conferencia, cada vez que hay reuniones virtuales y cada vez que estamos más cerca. O sea, yo siento que AMPI hoy está más cerca de nuestros corazones y tiene todo el potencial para ser internacional. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Si no tienes nada más que decir en estos momentos, ya habrá otra oportunidad para que nos puedas platicar del Tratado de Beijing. Muchas gracias a ti, Gloria. Mis mejores deseos para todos los que nos están escuchando, para sus familias, para sus amigos y la ayuda que nos brindamos y el apoyo que nos brindamos como AMPI es muy importante. Siempre lo ha sido y es más importante en estos momentos. Muchas gracias a AMPI. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.